Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Sed bienvenidos a otra reseña literaria de nuestro canal Puro Vicio, Cine y Literatura. Soy Guillermo Mas y hoy os voy a hablar de el grueso de la filosofía de Ignacio Gómez de Leaño, de sus obras más puramente filosóficas y de la que también es la parte de su obra más emblemática, más reconocida a nivel internacional, más sólida y he de decir también que más ardua, es decir, la que más exigencia sobre el lector deposita, pero que al mismo tiempo, como suele ocurrir, también más premios suele dar, más dádivas a cambio de ese esfuerzo. Me estoy refiriendo a tres libros, los tres están editados en Siruela, de los que voy a ir hablando. El primero de ellos es la gran obra de Ignacio Gómez de Leaño. Si solo pudiera sobrevivir un libro suyo, sin duda alguna sería este, aunque es verdad que tiene otro que es complementario, que pasaré a hablar de él a continuación. Pero este libro es El Círculo de la Sabiduría, que se editó por primera vez en el año 98 en 2 volúmenes, pero que aquí se encuentra ya en la última edición, ha tenido 2 reediciones después, en un solo volumen. Esta es la segunda, la última, muy bonita, llena de imágenes, muy bien editadas y de ratas de ciruela. Y dirán ustedes, ¿en qué consiste este libro? Bueno, pues este libro, junto con el siguiente, que es una continuación, es decir, que hay que leer ambos para entender el conjunto. El siguiente es este, Filósofos griegos, videntes judíos, también en Siruela, de Ignacio Gómez de Leaño, también ha sido reeditado, ambos se pueden encontrar fácilmente en librerías de calidad, y ambos libros comparten una misma temática, que es el gnosticismo. ¿Qué es el gnosticismo? Bueno, el gnosticismo es una corriente filosófica que se encuentra tanto en la antigua Grecia como en el mundo oriental. Y pensarán ustedes, ¿cómo puede ser esto? ¿No? ¿Cómo puede ser que aparezcan dos latitudes tan diferenciadas? Bueno, si conocen el término filosofía perenne, ¿no? Que es un término postulado por Leibniz y más tarde recogido en el siglo XX por Aldous Huxley, que hizo un libro homónimo, la filosofía perenne, que es básicamente una colección de textos, aunque Huxley también escribe alguna cosa y que lo que pretende demostrar es que en varios lugares de la Tierra hay una serie de saberes comunes, de conocimientos comunes que se han repetido en las culturas más importantes, ¿no? Pues que hay una especie de ideales éticos, filosóficos, políticos, una serie de lecciones que podemos encontrar en distintas latitudes de este planeta y también, pues bueno, hay personajes de gran relevancia que tienen ciertas similitudes. Pues, por ejemplo, Buda y Jesucristo, con todo lo que les diferencia, o Lao Tse, por ejemplo, ¿no? Que tienen ciertas similitudes. Esa, ya digo, es la tesis de Huxley. Y quizás, pues, podría ser una explicación un tanto vaga, también es cierto, de por qué el gnosticismo se da tanto en Oriente como en Grecia. Mucha gente, y por ejemplo hay un programa de Sánchez Dragó sobre cristianismo, Noches Blancas, en la que hay varios personajes importantes, uno por ejemplo Antonio Piñero, que es especialista en historia judía antigua, y cometen todos el error en el programa, está en YouTube, le invito a verlo, cometen todos el error de en un momento dado decir que el gnosticismo se transfiere de Oriente a Occidente. Esto que se dijo en los años 2007, pues es un error clamoroso que denota que no conocían la obra de Gómez de Liaño, porque Gómez de Liaño hace un trabajo monumental en el que se pasó enfrascado y encerrado numerosos años trabajando pues como un esclavo, un trabajo que era para hacer entre 30 hombres durante 30 vidas, lo hizo él, un solo hombre en unos pocos de años, con un gran cansancio físico y mental, por supuesto, pero un trabajo verdaderamente admirable que está al alcance de muy pocos. Yo no conozco un libro ni de esta ni de otra temática comparable en España en bastantes años. No sé, habría que irse quizás a la historia de los heterodoxos españoles, de Menéndez Pelayo, o habría que irse a historiadores como Claudio Sánchez Albornoz y su obra sobre España, o Pedro Laín Entralgo, habría que irse a esa clase de autores, a esa clase de ambición, para encontrar algo pues similar, porque aquí evidentemente entran distintas culturas, distintas lenguas, y cuenta Gómez de Leaño, precisamente en el prólogo del Círculo de la Sabiduría, él cuenta cómo se le ocurre, pues
pues el tema de su investigación, ¿no? Por ejemplo, vamos a leer lo que dice en este prólogo. Dice, para explicarlo con un símil sin duda muy tribal, pero bastante gráfico, se puede comparar nuestro diagrama como una nevera eléctrica que pasa por diferentes manos y cuyos compartimentos equivalen a los del diagrama. Como el primer propietario del electrodoméstico vive en Triganopterta, el segundo en Damasco, el tercero en Alejandría, el cuarto en Babilonia, el quinto en Taxila y el sexto en Alchi, se debe suponer que con tantos traslados, cada uno de los sucesivos propietarios se ve obligado a efectuar algunas reparaciones y ajustes. Ignoramos cuáles son los artículos que van a almacenar en el interior del aparato, pero es muy probable que en el compartimento de los huevos encontremos huevos, aunque no sabemos si de gallina, pato, pavo u otra clase. En el del queso probablemente hallaremos ese producto, aunque las características del queso variarán mucho. En el congelador veremos seguramente alguna bandeja con cubitos para el hielo, pero en la calurosa Alejandría abundarán más que en la fría Alchi. En las de verduras y frutas figurará una variedad difícil de determinar de sus productos según las preferencias de los diferentes lugares, y ocurrirá lo mismo con los demás compartimentos. También estamos seguros de que todos los usuarios de la nevera dispondrán de alguna fuente de energía eléctrica y que si las condiciones de vida cambian mucho, puede ocurrir que la bandeja inferior, normalmente destinada a frutas y verduras, contenga granos de cebada al haber sido convertida en comedero de gallina. Pero eso, más que a la historia de la nevera, pertenece a la de su decadencia. El símil no puede ser más tribal, continúa Gomeliano, lo reconozco, pero se ajusta muy bien a lo que le aconteció a nuestro diagrama. La tarea de seguirle la pista se ha visto facilitada por el hecho de que sus inventores lo diseñaron de tal forma que al ser asumido por sucesivas escuelas se mantuvieron algunas constantes. Son estas constantes, tanto formales como de contenido, las que permiten hacer una historia relativa y homogéneamente del diagrama. Conviene hacer algunas observaciones metodológicas. Toda investigación histórica debe basarse en documentos y en el análisis que permite interpretar esos documentos. Por ello, he procurado llevar al primer plano la base documental, a fin de que el lector se forme un juicio propio, aunque no ignoro que la continua incrustación de citas puede recargar la lectura. Como este libro va dirigido a un público más amplio que el de los especialistas, en cuyas investigaciones, sin embargo, se basa en buena medida, he rehuido, no sé si con fortuna, el apelmazamiento que suele caracterizar la literatura erudita. Creo que los investigadores pueden y deben dirigirse a círculos más amplios que los de su gueto académico, sin por ello perder un ápice de rigor. Bueno, con el ejemplo de la nevera, que quizás les haya parecido un poco peregrino, pero ya les aseguro que no lo es, en las páginas anteriores ha explicado mejor en qué consiste ese diagrama, lo que viene a decir es cómo los diagramas gnósticos, que era la forma en la que funcionaban esas reglas mnemotécnicas utilizadas por los círculos gnósticos, sufrieron un trasvase a la India, que hoy es de donde solemos asociar los diagramas, pero lo que demuestra Gómez de Liaño es que esos diagramas proceden precisamente de Grecia, entre otras muchas cosas. Ya digo que la investigación, desde luego, sobrepasa lo que yo pueda contarles aquí. Es un libro apasionante, se lee como una novela de aventuras, no resulta para nada cargante, precisamente eso que dice él en el prólogo, de hacer un libro con todo el rigor de la erudición, pero sin resultar erudito, sino que pueda ser divulgativo, es conseguido a la perfección en el libro, y yo lo recomiendo porque primero van a aprender de mitología, porque Gómez de Liaño se mete en toda la mitología de los gnósticos en distintas culturas y van a aprender mucho de mitología, que es importante, porque por mucho que les hayan vendido el paso del mito al logos, lo cierto es que nunca hubo tal paso y que el mito y el logos han convivido siempre en la cultura occidental y en la oriental, y que a día de hoy siguen estando activos. Y si no lo crean así, pues ya lo dijo Jung, que podrán ustedes pensar que no tienen mitos, pero no hay más que ver pues cómo ovacionamos a los futbolistas, cómo lloramos su muerte, y aquí está el caso de Maradona, para ver que todavía los mitos siguen existiendo. Si son ustedes conscientes, pues pueden escoger sus mitos, y si no son conscientes, ya los escogerán otros o tendrán que conformarse con los que les ofrezca la televisión, como por ejemplo Maradona. Pero bueno, en cualquier caso, esta es un poco la gran obra, tanto el Círculo de la Sabiduría como Filósofos griegos, videntes judíos, de Ignacio Gómez de Liaño, pero digamos en un segundo nivel, en la segunda escala del podio, estaría este otro libro, que es Iluminaciones filosóficas, también en Ciruela, y que es su gran obra filosófica.
está organizado como una serie de puntos en torno a varios capítulos, cada uno de los cuales está organizado en forma de puntos numerados, y lo que va haciendo es tratar diferentes ideas filosóficas, que es un poco un resumen de una visión del mundo, de una cosmovisión, de una cosmogonía, como lo quieran llamar. Entonces, ¿qué es lo que encontramos en Iluminaciones filosóficas? Pues ni más ni menos una teoría política, una ética o moral, encontramos también una estética, encontramos un sentido de la vida y encontramos reflexiones en torno a los que son los grandes temas de la filosofía, que están expuestos al tiempo que de forma sistemática, no de una forma, digamos, de sistema clásico, aburrido, con una argumentación cerrada, dura, no, sino que están con un estilo bastante literario, bastante brillante, bastante cercano en muchos puntos al aforismo, precisamente por esa estructura en números, que es un libro que tampoco hace falta leer del tirón, porque es verdad que es un libro duro de leer, difícil, pero que al mismo tiempo, pues como ocurre con el Círculo de la Sabiduría, da muchas más recompensas que un libro fácil de leer, y desde luego que la mayoría de libros que se suelen promocionar de filosofía. Precisamente Gómez de Leaños, por ejemplo, amigo de Fernando Savater, entre otros, al que ustedes conocerán, y que muchos, pues cuando dices filósofos españoles actuales, piensan en Fernando Savater, ¿no? Y en otros nombres, que yo respeto mucho, he leído. Savater, desde luego, es un buen prosista, un buen divulgador, pero es cierto que su pensamiento prácticamente no existe. Él lo que hace es recomendar a otros pensadores, apostillar, digamos, poner pies de página a la obra, pues, de autores como Cioran, que son interesantes pero que no son fundamentales. En cambio, Gómez de Leaño lo que hace aquí, sin caer en esa pedantería de un Gustavo Bueno, de un Trevijano, de un Escotado, ¿no? De querer saber la verdad, es una propuesta de vida a través de la filosofía. Y para definir este libro, y con esto termino, después de recomendar la lectura de los tres, ya digo, El Círculo de la Sabiduría, Filósofos griegos, videntes judíos e Iluminaciones filosóficas, después de recomendarlos, ya digo, concluyo diciendo que quien lea El Círculo, digo, Iluminaciones filosóficas, tendrá un poco la misma sensación que describió Walt Whitman sobre Hojas de Hierba, ¿no? Walt Whitman dijo que quien leyera Hojas de Hierba, quien tocara Hojas de Hierba, estaba tocando y leyendo a un hombre. Y yo creo que con Iluminaciones filosóficas ocurre lo mismo, ¿no? Es un libro que, con total honestidad, pues lo que trata es de dar un sentido a la vida y una idea del mundo desde la filosofía, y yo creo que quien lo lea, quien lo toque, estará leyendo y tocando a un hombre, en este caso a un gran hombre, a uno de los grandes hombres que hay ahora mismo en España, y a uno de los grandes hombres de letras, ¿no? Como es Ignacio Gómez de Leaño, cuya lectura recomiendo. Y con esto hemos llegado al final. Les ha gustado el vídeo, suscríbanse, denle a me gusta, síganos en Twitter y esténse atentos porque este fin de semana haremos programas sobre cine y seguirán saliendo, pues, cada varios días reseñas literarias que les pueden interesar. Muchas gracias por su tiempo, un abrazo, espero que se cuiden y nos vemos en el próximo vídeo.